Bienvenidos al video de capa relacional. Vamos a recrear paso a paso la identificación y caracterización de los actores y las partes interesadas, con base en la identificación de los conflictos del uso por el agua. Se priorizó el área de intervención en la cuenca afluentes directos del río Lebrija, teniendo en cuenta la confluencia de conflictos por el uso del agua y el fortalecimiento de confianza con los actores del territorio como ingrediente principal para establecer relacionamiento. La identificación de los conflictos se debe realizar con los actores del territorio. De esta manera, se puede identificar la interacción entre los actores, la confluencia de intereses por el bien común, la relevancia que tiene cada actor en el desescalamiento del conflicto y las partes interesadas que tienen mayor influencia en la resolución de los conflictos por el uso del agua. Debemos identificar los actores externos o grupos focales, que usualmente están relacionados con la política, la academia, la investigación y la gestión, los cuales son relevantes porque potencializan la resolución de los conflictos por el uso del agua. A continuación observamos el mapa con los conflictos identificados y las partes interesadas. Para este piloto se identificaron 7 conflictos conjuntamente con todos los actores. Con las partes interesadas se acuerdan las metas de largo plazo. Como podemos observar, las metas y actividades están directamente relacionadas con la seguridad hídrica, con base en los conflictos por el uso del agua identificados en el territorio. Utilizando varias herramientas como son las encuestas, entrevistas y talleres, identificamos los actores del territorio que son partes interesadas, debido a que sus acciones están dirigidas al bien común, para nuestro caso, la seguridad hídrica, y declaran abiertamente su interés en participar activamente en la construcción del plan de acción para desescalar el conflicto por el uso del agua en el territorio. A continuación, veremos un ejemplo de partes interesadas que tienen gran influencia en el desescalamiento del conflicto en el sector de Palma. El Departamento de Santander es priorizado como el primer piloto sobre la gobernanza del agua por la DWA. Está ubicado en la llanura de inundación del río Magdalena en su sección media. Sus principales actividades son la pesca artesanal y la explotación de material de arrastre, así como la agroindustria de la palma y la explotación de hidrocarburos. El piloto se localiza especialmente en la unidad hidrográfica afluentes directos al Lebrija Medio, integrando las ciénagas de Manatí Blanco, Corredor, Montecristo y Arirí con sus cuencas aferentes y los caños que las conectan. Manatí Blanco es la única ciénaga que aún mantiene su conexión con el río Magdalena y esta a su vez con los otros cuerpos de agua. Su paisaje está conformado por cultivos de palma de aceite que tienen más de 5 décadas, creándose pequeños centros poblados como Alpedral que atienden la demanda de mano de obra para la cosecha y procesamiento del fruto de la palma. Al ser ciénagas que se conectan hidrológica y hidráulicamente con el río Magdalena, su estructura ecosistémica está conformada por zonas inundables, caños, afloramientos o nacimientos de agua, pequeños lomeríos creando una red intrincada de corrientes que alimentan los cuerpos de agua llamados ciénagas, lo que implica el desarrollo de una vegetación que soporta periodos de tiempo que pueden ser de hasta 6 meses sumergidas completa o parcialmente en el agua. Estos espacios naturales o artificiales son el refugio de la fauna acuática o terrestre, especialmente en sus primeros estadios de vida. Estas inundaciones se presentan a partir del desbordamiento del río Magdalena o las corrientes que la alimentan de manera directa, así como el nivel freático que se hace más superficial por la cantidad de agua que llega al valle interandino de este río que se encuentra entre la cordillera central y oriental en Colombia. Las ciénagas de Montecristo y Corredor con sus quebradas hacen parte de un sistema de producción agroindustrial de la palma de aceite que transformó la selva húmeda tropical de esta región del Magdalena Medio, que además implicó la construcción de infraestructura vial, adecuación de canales de desagüe en razón a los altos niveles de pluviosidad que se presentan precisamente en esta región. Las ciénagas de Corredor y Montecristo han visto alterado su estabilidad ecosistémica en razón a que se han perdido o desplazado especies de la cadena trófica que por su condición de
especie sombrilla generaban un equilibrio que está asociado a el control de la vegetación acuática de superficie y de anclaje en las zonas intermareales. Estas últimas protegen las orillas de los procesos erosivos e inclusive la movilidad de los sedimentos de las áreas de drenaje directas, así como la de las diferentes quebradas y o caños. Mas, sin embargo, el crecimiento sin control de esta vegetación genera el efecto contrario, que es la sedimentación de los diferentes cuerpos de agua que facilita la expansión de las actividades productivas y urbanas que se exponen a fenómenos de inundaciones, pues el río siempre retorna a sus áreas y especialmente en las llanuras de inundación. Otro de los grandes factores que aceleran el desarrollo de la vegetación acuática es el uso de los fertilizantes y agroquímicos en el cultivo de palma de aceite, que además cubre más del 90% del área de influencia de las ciénegas y sus unidades hidrográficas, e incluye la red hídrica permanente e intermitente, así como los afloramientos, caños, áreas inundables, madreviejas, playones y pantanos. El paisaje de estas dos ciénegas contiene pequeños centros poblados que se desarrollan en función de la necesidad de la mano de obra calificada y no calificada que tienen las plantaciones y las extractoras asociadas a la palma de aceite. Estas concentraciones de la comunidad disponen sus aguas servidas a la red hídrica de los diferentes complejos en agosto. Además, la infraestructura construida, la necesidad de ampliar las fronteras agrícolas, el desarrollo de los centros poblados implica la construcción de infraestructura que termina por alterar la conectividad de las ciénagas, acelerar los procesos de sedimentación de los diferentes sistemas tanto lénticos como lóticos, que conducen a una pérdida de la conectividad, igualmente alterando los ciclos migracionales de la fauna ictiológica y la movilidad de especies como el manatí, quienes prestan el servicio ecosistémico de regular los procesos hidrosedimentológicos de los sistemas léticos y lóticos en razón a su desplazamiento en 4 momentos del año. En la unidad hidrográfica de la Ciénega de Yarirí, adicional a tener un uso del suelo en cultivo de palma de aceite, que cubre más del 90% de este territorio, se localiza en su parte occidental la cabecera municipal de Puerto Wilches, y a lo largo de la quebrada Nariño, que es quien alimenta esta ciénega, se localizan 5 centros poblados corregimentales, 2 extractoras y la recorre de manera paralela la vía que conecta la cabecera municipal con la Ruta del Sol, vía que es una de las más transitadas en el país. Ninguno de los centros urbanos hace un manejo y disposición adecuado de los residuos sólidos. Además, las aguas residuales domésticas no cuentan con tratamiento. En la mayoría de los casos, sus vertimientos se disponen directamente en las corrientes que los circundan. Estas cargas de residuos sólidos y líquidos que llegan al sistema lótico y léntico de Yarirí es de los mayores factores que aceleran el desarrollo de la vegetación flotante y la que se enraiza en el fondo de la ciénaga, induciendo una pérdida sistemática del cuerpo de agua y acelerando los procesos de sedimentación de un cuerpo de agua muy importante para el municipio. En el momento de realizar las tomas, estábamos en periodo de lluvias, lo que implica la movilización de material vegetal flotante que se mueve de acuerdo con los vientos, las corrientes internas de la ciénaga y especialmente hacia un caño que conectaba con el sistema de Ciénegas La Colorada, el cual desembocaba en el río Lebrija. Conocer con cierto nivel de detalle lo que ocurre con las aguas de los sistemas lénticos o ciénagas y los lóticos o las quebradas y los caños es de las tareas más complejas, especialmente en las llanuras de inundación, al estar bordeadas por un complejo sistema de lomeríos que dificulta la delimitación precisa de las unidades hidrográficas y que es afectada por el desbordamiento y trasvase de corrientes tan grandes como el río Magdalena o tan pequeñas como una quebrada como la Nariño. Esto implica desarrollar una tarea conjunta con los diferentes actores que habitan el territorio y que conocen con suficiente asertividad cómo se mueven las aguas en los diferentes periodos secos y lluviosos, cuáles son las posibles fuentes que alteran la calidad del agua, la necesidad que existe de estabilizar los ciclos naturales de sedimentación de tal manera que se logre aumentar el periodo de vida de un humedal léntico. Conocer la conectividad es otra tarea fundamental. Esto implica descifrar cómo funcionan los ciclos naturales de migración de las diferentes especies, tanto ictiológicas como mamíferos y algunos reptiles tanto acuáticos
como semiacuáticos, que además de prestar los servicios de regulación de los procesos hidrosedimentológicos, estabilizan las cadenas tróficas de tal forma que eso permite una restauración de los ecosistemas y ellos mejoran la calidad de las aguas, así como que crean unas mejores condiciones para un buen manejo de las inundaciones que nos permitan descifrar cómo mantener la relación agua-suelo un poco más estable. Y esto aporte los elementos necesarios para evitar pérdidas humanas, económicas, así como a reaprender a producir lo que el río nos permite realmente producir en sus tiempos, mejorando la conectividad y asimismo la movilidad de nuestras comunidades como de la misma vida, que está asociada a esta corriente que en su sección medio tiene cerca de 1 kilómetro de ancho y que puede transformar los territorios a su antojo. El conocimiento de la llanura de inundación es una tarea que debemos realizar todas las partes interesadas, buscando descifrar los roles que cada una de ellas deben desempeñar en la tarea de devolverle al río y sus sistemas lénticos y lóticos los espacios que necesitan para que en sus grandes movimientos no comprometan la vida humana, mejoren los ciclos de la vida, regulen las crecientes y logremos una armonía con él. Además de la identificación de los grupos o actores que se encuentran en el territorio o en la cuenca de nuestro interés, es muy importante realizar la caracterización de ellos, que no es otra cosa que reconocer la confluencia de los intereses o necesidades de los diferentes sectores por ese bien común que es el agua, como también de los conflictos que existen en el territorio o entre estos actores, y cómo este mapa de actores se potencializa en una oportunidad de trabajo colaborativo. Y fue difícil, digamos, convencerse de que sí se trataba de un escenario que, contrario a los escenarios anteriores, que repito, eran más de combatir y de combate, aquí se estaba proponiendo un escenario de debate. Listo, vamos a debatir sobre cuáles son las políticas, las normas, las acciones que debemos implementar para que usemos de manera responsable el recurso hídrico. Pero eso también partía de una convicción, y es la convicción que se venía cuajando ya dentro del gremio palmicultor de que el recurso hídrico no era un recurso, digamos, privado o de uso privado, sino que era un recurso que nos competía absolutamente a todos. Es el recurso que garantiza la vida de todos, no solamente de los palmicultores. Entonces, desde esa convicción que se venía cuajando también dentro del gremio palmicultor, eso fue, digamos, posibilitando, aceitando, para utilizar una metáfora relacionada con la palmicultura, eso fue aceitando nuestro interés y nuestra participación en este escenario. No fue fácil, pero digamos ahí ya había una fuerza, que es esa fuerza de la convicción compartida con el resto de actores interesados en el agua, de que el agua es un recurso público, no es un recurso privado, la que fue dando, digamos, la guía para la participación del gremio palmicultor en este espacio de la mesa de humedales, que después se convirtió en una red mucho más amplia, porque pues no podemos hablar de agua sin hablar de biodiversidad, y no podemos hablar de agua sin hablar de clima. Entonces fueron apareciendo también otros interesados en esos temas, de hecho nosotros también lo somos, y ahí fue como se fue constituyendo esa red que conocemos como de Red de Agua, Biodiversidad y Clima, que no es otra cosa que una red que junta a convencidos de que el agua es un recurso público.
Bueno, referente al complejo Cenagoso que tenemos nosotros muy cerca de nuestros predios, están las ciénagas, Montecristo, Corredor, y siguen hacia el norte muchas otras ciénagas. Para nosotros uno de los temas en sostenibilidad es ojalá poder volver a recuperar ese corredor. Hay mucha historia detrás de ese corredor cenagoso, de biodiversidad, animales, flora, de mucho trabajo de comunidad, de pescadores, que ojalá quisiéramos volver a retomar, que se pudieran unir esfuerzos para que ese complejo cenagoso vuelva a ser lo que fue hace mucho tiempo y pueda convertirse en un negocio o en un proyecto sostenible para toda la región. Los grandes retos es lograr articularnos. Primero, encontrar los grupos de interés que están directamente interesados en apoyar este tipo de iniciativas ambientales, sociales, económicas, y que una vez identificados estos grupos de interés podamos articularnos de la mejor manera para no hacer esfuerzos aislados que no van a sumar a este complejo cenagoso, sino lograr unir esfuerzos de empresas privadas, del sector gobierno, de ONGs o de otras empresas, de otros sectores, porque en esta región no está solo el sector de la palma, sino hay otros sectores como la ganadería, los búfalos, hay sector petrolero, hay muchas partes interesadas que quisiéramos saber si se quieren unir y cómo, una vez identifiquemos esos grupos, podemos unir esfuerzos para que se pueda ver en un mejor desarrollo de este complejo cenagoso. Bueno, en ese momento la empresa ha estado vinculada durante muchos años a lo que fue la mesa de humedales y es hoy la red ABC. También ha estado vinculada al proyecto Inspiragua desde sus inicios porque queremos ser parte de esta iniciativa. Sabemos que estamos dentro de ese complejo y queremos ser parte de la solución. La empresa está trabajando en certificaciones de sostenibilidad internacionales como son RCPO y SCC, y estamos convencidos que debemos trabajar con un equilibrio entre los ejes ambientales, sociales y económicos, y qué mejor que con un proyecto como este que le pueda aportar a toda la región. Común es la seguridad hídrica en la cuenca del río Lebrija y los humedales del Magdalena Medio. Fue de vital importancia en la construcción del proceso de gobernanza del agua reconocer y visibilizar los esfuerzos y avances de los diferentes grupos de interés o actores que confluían dentro de esa unidad socioecosistémica. Podemos decir entonces que esta identificación de partes interesadas de la problemática, de sus intereses, está dentro del modelo de gobernanza del agua en la capa relacional.